fui a Veruela a ver a Fermín. Lo encontré en la iglesia del monasterio, solo, sentado en el primer banco, mirando el altar con la concentración de quien repasa una partitura antes de un concierto. Tenía papeles en el regazo, el texto del rito de reconciliación, manuscrito, con anotaciones en los márgenes. Fermín, no puedes hacerlo. No se giró. Siguió mirando el altar. Dame una razón. Le di todas. Le conté lo de Pilar, lo de Íñigo, lo de los muertos que caminan por Trasmoz sin sombra. Le conté lo del Nemeton y los celtíberos, lo del vacío espiritual, lo de los muertos como aislante. Le conté lo del Moncayo, la piedra tibia, el escalofrío, lo que duerme debajo. Fermín escuchó. Asintió en los momentos correctos. No me interrumpió. Cuando terminé, se quitó las gafas, las limpió con el bajo de la sotana. Se las puso de nuevo y me miró con la infinita paciencia de un hombre que ha oído argumentos toda su vida. Vega, eres escritora. Tienes una imaginación hermosa. De verdad, lo que me cuentas tiene todos los ingredientes de un bestseller. Pero yo soy sacerdote. Y lo que me describes, muertos que se quedan, montañas que duermen, piedras tibias, son leyendas. Las mismas leyendas que llevan manteniendo a este pueblo en la superstición durante 800 años. Exactamente las leyendas que tú viniste a desmontar. Las cosas han cambiado desde que llegué. ¿Qué ha cambiado? ¿Que has sentido cosas que no puedes explicar? Vega, yo siento cosas que no puedo explicar cada vez que rezo. Se llama fe. No se llama evidencia. No es fe, Fermín. Es. ¿Es qué? No tenía una palabra. No podía decir evidencia porque no tenía datos cuantificables. No podía decir intuición porque eso era exactamente lo que llevaba 10 años combatiendo. No podía decir fe porque nunca la había tenido. Es certeza, dije. No sé cómo la conseguí, pero la tengo. Fermín se levantó. Puso una mano en mi hombro. Con la misma delicadeza que el marido muerto de Pilar, pero con la calidez de alguien que todavía tiene cuerpo. Mi hermana lleva 20 años muerta en un pueblo que la iglesia maldijo. 20 años sin descanso. Si hay una posibilidad de que el rito la libere, voy a hacerlo. No por teología. Por Clara. Se fue a preparar la ceremonia. Y yo seguí sentada en la iglesia del monasterio de Veruela, mirando el altar donde 800 años de monjes habían rezado para que el Moncayo siguiera dormido, pensando que la compasión de un hermano podía hacer más daño que toda la maldad del mundo. 1 de noviembre. Día de Todos los Santos. Atardecer. La luz de las ánimas comienza a las 7 de la tarde, cuando el sol se ha ido y la oscuridad cae sobre Trasmoz como una manta que alguien coloca con cuidado. Las mujeres del pueblo se visten de negro, negro riguroso, de pies a cabeza, como un duelo que dura toda la noche. Los niños se visten de blanco. Los hombres no participan en la procesión, se quedan en las puertas de las casas, en silencio, mirando. En cada umbral, una calabaza tallada con una vela dentro. Las calabazas de Trasmoz no son las calabazas de Halloween, no tienen caras sonrientes. Tienen formas abstractas, geométricas, que la luz de la vela convierte en sombras que bailan en las paredes de piedra. Pilar me explicó que las formas representan a los muertos del pueblo, cada calabaza es alguien. La procesión empieza en la iglesia. Las mujeres salen en fila, con velas en las manos. Los niños caminan entre ellas, descalzos sobre la piedra fría. Y empiezan a cantar. Los gozos para las ánimas benditas. Un himno que Pilar recuperó de la memoria de su madre, que lo había aprendido de la suya, que lo había aprendido de la suya. Una melodía monótona, sin adornos, sin armonías, una sola línea de voz femenina que sube y baja como una respiración.
Las palabras son un castellano antiguo, medio aragonés, que pide a las ánimas que descansen, que no sufran, que sepan que los vivos las recuerdan. Caminé con la procesión. Pilar me había dado una vela y un chal negro sin preguntar si quería participar. En Trasmoz, la noche del 1 de noviembre, todo el mundo participa. Y entonces empecé a ver lo que debería haber visto desde el principio. Entre las mujeres de negro, había rostros que no conocía. Mujeres que no había visto en el bar, ni en la plaza, ni en ninguno de los paseos que había dado por el pueblo en 2 semanas. Mujeres de todas las edades, jóvenes, viejas, de mi edad. Caminaban con la misma solemnidad que las demás. Cantaban el mismo himno. Llevaban las mismas velas. Pero no dejaban huellas en el barro. Y sus velas no goteaban cera. Las muertas de Trasmoz procesionaban con las vivas. Era la única noche del año en que caminaban juntas, en la misma dirección, cantando la misma canción. No era un ritual de contención. Era una reunión familiar. Miré a Pilar. Pilar caminaba al lado de alguien a quien no veía. Tenía la mano extendida hacia la izquierda, como si la llevaran del brazo. Y sonreía. Pilar, que no sonreía nunca, que tenía la expresión permanente de alguien que pela patatas, sonreía con una dulzura que le quitaba 30 años de la cara. Tomás. Su marido. Caminando con ella a la luz de las ánimas. La procesión pasaba frente a la iglesia cuando las campanas empezaron a sonar. No las campanas de la iglesia de Trasmoz. Las de Veruela. A 3 kilómetros, en el valle, las campanas del monasterio tañían con la cadencia pausada de un rito solemne. Fermín había empezado. Pilar se detuvo. El canto se detuvo. La procesión entera se congeló como una fotografía. No, dijo Pilar. Una sola sílaba. Pero la dijo con todo el cuerpo. Corrí a la iglesia. La puerta estaba abierta. Dentro, sobre el altar, el crucifijo de la parroquia, un Cristo de madera oscura, del siglo XVII, con los ojos cerrados y la boca abierta en un gesto que siempre me había parecido de dolor y que ahora me parecía de alarma. Sobre el crucifijo, un velo negro. Viejo. De un terciopelo que se deshacía al tacto. El mismo velo, el mismo, que un abad había colocado en 1511 mientras recitaba el Salmo 108. Estaba en el suelo. No lo había retirado nadie. No había nadie en la iglesia. Pero el velo estaba en el suelo, arrugado al pie del altar, como si la tela hubiera perdido la voluntad de quedarse puesta. Lo que la sostenía, la fuerza espiritual de la maldición, la inercia de 500 años, se había aflojado lo suficiente para que la gravedad hiciera el resto. Fermín estaba recitando en Veruela. Y aquí, en Trasmoz, el sello respondía. Cuando el velo tocó el suelo, la iglesia se llenó de voces. No gritos. No aullidos. No el horror que el cine te enseña a esperar cuando los muertos hablan. Susurros. Cientos de susurros simultáneos, superpuestos, como una biblioteca en la que todo el mundo lee en voz baja al mismo tiempo. Algunos rezaban, reconocí fragmentos del Ave María en castellano antiguo. Otros hablaban, nombres, preguntas, frases sueltas. Una mujer cantaba una nana. Un hombre reía. 770 años de voz acumulada, liberándose de golpe. Me agarré al banco más cercano. Las piernas me temblaban. No de miedo, de volumen. No de sonido, sino de presencia. La iglesia entera estaba llena, llena de verdad, llena como un estadio, como una plaza en fiestas, como un mercado un sábado por la mañana. Solo que no veía a nadie. El suelo tembló. No como en el Hayedo, no un escalofrío. Un crujido. Profundo, largo, como el sonido de un barco que se parte. Cayó polvo del techo.
Una grieta fina recorrió la pared del ábside como un rayo congelado. Fuera, todas las velas de la procesión se apagaron a la vez. Sin viento. Las campanas de Veruela seguían tañendo. Y con cada golpe, los susurros se hacían más tenues. No más silenciosos, más lejanos. Las voces se alejaban. Cada golpe de campana era un paso más hacia la puerta que Fermín estaba abriendo. Pilar entró en la iglesia. Tenía 84 años y caminaba como si tuviera 20. Fue directa al altar. Cogió el velo negro del suelo. Lo extendió con las dos manos. Y antes de volver a colocarlo sobre el crucifijo, se giró hacia la iglesia llena de voces invisibles y dijo: «No. Todavía no. Quedaos». No lo dijo en castellano. Lo dijo en algo más viejo. Un aragonés antiguo, gutural, con vocales abiertas, el mismo que yo había oído en las grabaciones de las calles. La lengua de los muertos de Trasmoz, la lengua de los que nunca se fueron. Y añadió, en castellano, con la voz rota: «Tomás, por favor. Quedaos». Las voces dudaron. Las sentí dudar, una oscilación en la presencia, como la marea cuando no sabe si subir o bajar. Algunos se iban. Íñigo, fuera, gritaban hombres hacia las calles vacías como quien llama a ovejas que se le escapan ladera abajo. Los muertos más recientes, los más cercanos al tránsito, los que llevaban menos tiempo, los que todavía recordaban lo que era querer irse, se movían hacia la puerta que Fermín había abierto. Y entonces las mujeres de la procesión entraron en la iglesia. Las vivas y las muertas. Juntas. Y empezaron a cantar. No los gozos. Algo más viejo. Algo que no estaba en ningún himnario, que ningún cura había escrito, que ningún cabildo había aprobado. Una melodía que Pilar les había enseñado y que la madre de Pilar le enseñó a ella y que la madre de su madre aprendió de la suya. 3 notas que subían y bajaban como una respiración. Una nana. Tan vieja que nadie sabía de dónde venía. Quizá del Nemetón. Quizá de antes. La misma melodía que las madres cantan a los niños que no quieren dormir. La misma que los vivos cantan a los muertos que no quieren irse. Quedaos. Sois de aquí. Quedaos. Los muertos se detuvieron. Los que se iban pararon. Y eligieron. Eligieron la piedra. El frío. Las calles que conocían. Las casas donde habían vivido y donde seguían viviendo sin cuerpo. Eligieron Trasmoz. No porque estuvieran atrapados. Porque era su pueblo. Porque la pertenencia no se acaba cuando se acaba el pulso. El temblor se detuvo. Las voces se callaron. Las velas de la procesión se encendieron de nuevo, o alguien las encendió. Alguien sin sombra. Las campanas de Veruela dejaron de tañer. El silencio que siguió fue el más completo que había oído en Trasmoz. Supe, no pregunten cómo, que a 3 kilómetros, en una iglesia vacía, Fermín estaba de rodillas. Que había entendido. Que su hermana no necesitaba ser salvada. Que necesitaba que la dejaran en paz. Pilar colocó el velo negro sobre el crucifijo. Con cuidado. Con respeto. Como quien arropa a alguien que duerme. Me miró. Tenía los ojos secos. Las manos firmes. La cara de una mujer que lleva toda la vida preparándose para un momento así. Ahora escribe tu libro, dijo. Salí de la iglesia. La procesión continuó como si nada hubiera pasado, las mujeres caminando hacia el cementerio, los niños descalzos, las calabazas en los umbrales. La misma procesión que Trasmoz celebraba cada 1 de noviembre desde hacía siglos. La única diferencia era que esta vez, entre las huellas en el barro, había espacios vacíos donde deberían haber estado las pisadas de los que no pesan.
Íñigo estaba sentado en el muro de la entrada del pueblo. Miraba las calles con una expresión que nunca le había visto, alivio. ¿Están todos?, pregunté. Todos. Algunos estuvieron a punto de irse. Pero volvieron. ¿Por qué? Íñigo se encogió de hombros. Como si la respuesta fuera obvia. Como si no necesitara decirla. Es su pueblo.